en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Gracia y paz de Dios para todos en este nuevo año, que al igual que el anterior sigue con grandes dificultades. Cuídense mucho en las recomendaciones sanitarias, quedarse en casa, desinfectar todo, lavarse las manos y usar mascarilla. El contagio en la calle es grave. Se vienen sucediendo situaciones complicadas en la vida, con sucesos internacionales como lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, atentando contra la democracia, frente al cambio de gobierno que será la próxima semana. Entre nosotros, los políticos propician condiciones alarmantes que perjudican mucho la estabilidad. El tema económico de mucha gente para el sustento diario debe tomarse en cuenta porque muchos han buscado resolver de alguna manera con el trabajo informal. Se debe poner orden, mas no impedimento. Todos necesitamos sustento. Tampoco se puede volver a lo que fue el trabajo antes de la pandemia. Seamos considerados con la necesidad del prójimo. Cuidemos a los miembros de casa donde están los adultos y muchos niños. Busquemos un nuevo ordenamiento familiar en todo sentido, quizás con muchas privaciones, pero teniendo lo indispensable para el pan de cada día. Las aspiraciones quedan postergadas para otro momento. En nuestro servicio eminentemente espiritual buscamos mantener en cualquier forma los programas de contenido bíblico en Cristo, con diferentes predicadores nacionales e internacionales, buena música de alabanza y adoración. Marcamos la diferencia ante tantas opiniones y alteraciones anímicas en las distintas emisoras radiales. Prepárense a escuchar en la segunda parte de este programa un aporte del pastor presbiteriano hermano Pedro Arana Quirós sobre un entendimiento evangélico y cómo debemos afrontar las consecuencias de una sociedad difícil para estos tiempos. Ya estamos con ustedes entregándoles este servicio informativo semanal de Así marcha el mundo evangélico. Saludos a todos. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Hoy en la segunda parte, en nuestro bloque de entrevistas, el tema será Conciencia Cívica Evangélica. Los esperamos al culto del Movimiento de Oración por el Perú este martes desde las 6 de la tarde. Se viene la Cumbre Global de Liderazgo Perú Digital. La Facultad de Teología y Religión AETE presentará curso online Religión, Pandemia y Democracia. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Emergencia sanitaria. Venimos pasando en el mundo una prolongación de emergencia sanitaria, señalada por la Oficina Mundial de la Salud como una pandemia extendida a todos los habitantes del mundo, situación grave en todo sentido, principalmente en la salud. Resultados catastróficos de contaminación y muerte, extendida en el tiempo, sin límites de control, desafiando a la ciencia para encontrar la vacuna apropiada, lo cual ya viene utilizando de varias procedencias aprobadas con eficacia parcial. Condiciones de vida con grandes cambios. Manifiesto en todo orden de cosas a lo establecido, con prioridades en los cuidados extremos, siendo principalmente la distancia social que rompe los vínculos familiares al no poder encontrarse. El sustento de la vida es el trabajo. El trastorno impide hacerlo, de grandes consecuencias en el día a día,
para suplir las necesidades básicas del ser humano y mucho más de otras necesidades como son las medicinas. Colapso de las instituciones en el plan orgánico de la sociedad. Realidades profundas que no requieren mayor análisis. Los hospitales, centros de salud no se abastecen. La actitud humana en busca de placeres ha producido en este fin de comienzo de año rebrotes del virus. Protejamos la vida por cuenta propia y también de los demás. Cumplamos las normas sanitarias, quedarse en casa con protección al adulto mayor, desinfectar todo aquello que nos viene de afuera. Usemos mascarilla, lavado de manos con frecuencia. Es en la Biblia el único libro profético seguro. Frente a la actitud de la soberbia del hombre, señala tiempos de grandes catástrofes que los vivimos, en los cambios climáticos y sus consecuencias, nuevas enfermedades, señales antes del fin. Lo espiritual es primero. Aceptemos el amor de Dios en Jesús, que vuelve del cielo otra vez. Y vamos con esperanza, con la ayuda del Espíritu Santo. Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Se requiere tomar muy en cuenta el tema de la conciencia, aquello que es implícito de la ética y la moral, que en la política no se practica debido a los altos intereses de los participantes y que mayormente tiene implicancias con los de poder económico, que tiene repercusión de obediencia en los menos favorecidos. Tenemos, entonces, referirnos a un tema espiritual del ser humano, lo profundo donde solo interviene lo divino, para entender entre el bien y el mal, realidad permanente de la vida humana en todas las esferas de la vida, que requiere una identificación plena con la obra de Cristo a favor del hombre muriendo en la cruz, para reconocer sus pecados y pedirle perdón. El tema de hoy en nuestro bloque de entrevistas, conciencia cívica evangélica, la participación del pastor presbiteriano Pedro Arana. Culto del Movimiento de Oración por el Perú vía nuestras redes sociales, señal abierta en los 640 amplitud modulada vía Zoom, este martes desde las 6 de la tarde. Somos bendecidos por el Movimiento de Oración por el Perú, tiempo de gran provecho espiritual sirviendo a toda la iglesia. Los esperamos. Se viene la Cumbre Global de Liderazgo Perú Digital. Por primera vez el evento principal de la cumbre será virtual y para todo el país, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de enero, la participación de expositores internacionales. Informes en su página de Facebook. Todos son bienvenidos. La Facultad de Teología y Religión AETE presentará curso Religión, Pandemia y Democracia, con la exposición del Dr. Pablo Barrera. Informes al 973-979-364. Inicio de clases martes 19 de enero. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Muy buenos días para Así marcha el mundo evangélico. Les saludamos desde la provincia de Pisco, cuna de la bandera, puerta de la libertad. Aquí las autoridades ediles están avanzando con obras de pistas y veredas por el sector de Víctor Raúl de la Torre y también por Nueva Alameda. También esta semana se hizo presente el presidente regional para ver cómo va el avance de la obra del Estadio Teobaldo Pinillo de Pisco. En cuanto a la salud, también el presidente de Dirección de Salud viene anunciando que hay una persona en UCI con el COVID-19, pero que hay plena tranquilidad,
por parte del burgomaestre, el señor alcalde, está viendo la manera de que los días miércoles se cierre el mercado, tanto uno como el número 2, para evitar aglomeraciones. En cuanto al servicio de la iglesia evangélica, los servicios ya se están realizando de una manera con bioseguridad, con mucha cautela. Así que la iglesia evangélica también está poniendo de su parte para ayudar en una forma espiritual y en forma emocional a los ciudadanos de la provincia de Pisco. Les informó su corresponsal Carlos Yaja desde la provincia de Pisco para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. Juan, buenos días. Un saludo para todos los que están en la sintonía de Radio El Pacífico. Desde Tacna les damos a conocer que sí ha empezado lo que son las celebraciones en los cultos aquí en nuestra región de Tacna, pero lamentablemente pues con un aforo ilimitado, como ya es de conocimiento también, casi en la mitad de las personas. En algunos casos también pues los niños están realizando clases a través de lo que es el Zoom, ¿no? Y por medio de ello están realizando clases también de acuerdo a sus edades, es lo que hemos podido observar también aquí en la región de Tacna, Juan. Por otro lado también, bueno, en cuanto a los cultos, solamente se viene dando, inclusive hay uno nomás que vienen dando en horas de la mañana mayormente, y eso la verdad es que ojalá, ¿no es cierto?, se pueda regularizar también más adelante, porque esto hace muchísima falta también para nuestra población, especialmente la población peruana, que tenemos esa necesidad de hablar y de que alguien nos hable y podamos conversar también pues en relación de que nuestro Salvador existe. Es la información que podemos alcanzarte desde Tacna, Juan. Adelante, estudios. Buenos días, Juan, amigo de Radio del Pacífico. Aquí la información de Ayacucho. Necesito Vinchos a los 40 minutos de viaje. Estos días venimos convocando para un evento donde se realizará un evento con todos los pastores evangélicos en el distrito Vinchos. El Vinchos cuenta más o menos como 85% evangélicos, y por lo tanto aún faltan como 15% donde las familias todavía no conocen a Cristo en sus vidas, y por lo tanto se ha acordado, vamos a tener que llevar, tomando la asamblea, el acuerdo el día 9 de enero, el sábado, donde estaremos llevando un acuerdo con todos los pastores evangélicos para poder llegar a todas las familias, a las comunidades campesinas, a los anexos, a los caseríos y igual a los otros distritos cercanos, donde vamos a tener que entregar las Biblias, los Nuevos Testamentos, y donde se llevará también algunas actividades como apoyos sociales, porque también la iglesia trabaja para dar apoyo a los más necesitados, y por lo tanto estamos convocando para este sábado, y eso es lo que queremos informar, para que también el mundo evangélico sepa este trabajo que se hace en estos pueblos andinos de la región de Ayacucho. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Katy Calachúa de Arequipa Visión. Buenos días, Juan, y a continuación vamos con la noticia del día. Arequipa ya está en la segunda ola por el COVID-19, según el gerente de la red asistencial de salud, Edilberto Salazar Sender, consideró que el pico se llegará entre el 10 al 15 de enero como consecuencia de las fiestas de fin de año. Salazar describió una situación compleja. No solo deben atender a pacientes COVID, sino a los oncológicos, de cardiología y otras especialidades que llevan esperando un año por una intervención quirúrgica. En el Hospital Carlos Alberto Según Escobé, donde se atienden exclusivamente los casos de coronavirus en los últimos días, llegaron entre 60 a 70 pacientes con síntomas que pasan por triaje. De esa cantidad, más del 50% dio positivo. A diario se hospitalizan 15 enfermos. Reiteró que no hay camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos. Hace 4 días, las 36 camas están ocupadas. Durante el pico más alto de la pandemia, habilitaron 56, pero cuando pasó la primera ola, 20 de estas pasaron para los pacientes regulares.
Informó para ustedes Katica Lachua desde Arequipa para Radio del Pacífico. Muy buenos días a los oyentes de Radio del Pacífico. Les saluda su corresponsal Héctor Chávez de Huancayo, Junín, para informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro de Perú estamos orando en este 2021. Solamente decirle al buen Dios que tenga misericordia de nuestra nación Perú, porque se ha levantado este rebrote, pero aún la oración del justo tiene poder. Y yo insto al pueblo evangélico, vamos a orar en unidad para que Dios pueda revertir esta pandemia y declarando en el nombre de Jesús de Nazaret que la Perú es para Cristo y está sano de toda pandemia. Se despide su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo, Junín. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico y el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo. Y esta vez damos paso a nuestro corresponsal Giovanni Romero en Nueva York, Estados Unidos. Buenos días, Giovanni. Hola Juan, hola amigos de Radio del Pacífico desde Nueva York. 10 exsecretarios de defensa estadounidenses, aún con vida, aseguraron en una acción sin precedentes que ya pasó el tiempo de cuestionar los resultados de las pasadas elecciones presidenciales y pidieron al Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas abstenerse de cualquier acción política. La carta, que fue publicada este domingo en el diario The Washington Post, está firmada por Dick Cheney, James Mattis, Mark Esper, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry y Ashton Carter. En ella, los funcionarios que durante décadas han dirigido la cartera de defensa explicaron: se realizaron recuentos y auditorías, los tribunales abordaron la impugnación pertinentes, los gobernadores certificaron los resultados y el colegio electoral votó. Ante esto, aseguraron que ya pasó el tiempo de cuestionar los resultados. El tiempo del escrutinio formal de los votos del colegio electoral, según lo prescrito en la Constitución y el Estatuto, ha llegado. En este sentido, los exsecretarios afirmaron que las transiciones presidenciales está provisto que el presidente electo, Joe Biden, jure el cargo el próximo 20 de enero. Son una parte crucial de la transferencia exitosa del poder, especialmente porque en un momento en el que la nación es vulnerable a acciones de adversarios que podrían buscar sacar provecho de la situación. A continuación, y en referencia a la reciente destitución por parte del presidente Donald Trump del secretario de Defensa Esper, el grupo de funcionarios advirtió que cualquier intervención de las Fuerzas Armadas o del Ejército nos llevaría a un territorio peligroso, ilegal e inconstitucional. Tras la publicación de la misiva, Cohen, un republicano que sirvió como secretario de Defensa con Bill Clinton, explicó en una entrevista en CNN que esta acción altamente inusual se debe al camino inconstitucional adoptado por Trump. Además, añadió que todos ustedes en el Departamento de Defensa han hecho un juramento de servir a este país, a esta Constitución y no a un individuo en particular. En la carta, los 10 ex altos cargos instaron al Departamento de Defensa a abstenerse de cualquier acción política que pueda socavar los resultados electorales o influir en la transición del poder a Biden. Esta es la información desde Nueva York. Giovanni Romero, adelante estudio, y así marcha el mundo evangélico. Noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, amigos de Radio Pacífico. Aquí las noticias. La Alianza Evangélica Española prepara el relevo de su Secretaría General en las próximas semanas. Está previsto que la entidad anuncie el candidato que la Junta Directiva propondrá en la Asamblea de febrero de 2021 para tomar el relevo de Jesús Manuel Suárez, que ha desempeñado la responsabilidad desde febrero de 2019. La propuesta parte de la Junta Directiva por unanimidad. Somos un organismo plenamente democrático y es la Asamblea la que decidirá, pero tenemos un candidato por unanimidad, ha explicado Suárez en una entrevista con el director de Protestante Digital, Pedro Tarquis. En una carta de despedida difundida entre los miembros de la alianza, Suárez recuerda que se hizo cargo de la Secretaría General después de 17 años de trabajo de Jaume Llenas y con un carácter transitorio. Ante la imposibilidad de encontrar en aquel momento a una persona con perspectiva de largo recorrido para desempeñar esta labor ministerial. Estos 2 años hemos construido sobre lo que estaba cimentado debajo y en ese cimiento Jaume ha entregado su corazón, sus ideas y lo ha hecho con devoción, asegura Suárez. Desde Madrid, España,
Les informó Vilma Paxi para Radio del Pacífico. Adelante, Juan, en estudios. Es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y esta vez información que llega desde Manitoba, Canadá, con nuestro corresponsal Heriberto Ayala. Buenos días. Muy buenos días, Juan, amigos de Radio del Pacífico, aquí las noticias. Experto comparte cómo proteger a los niños mientras están en línea. 2 semanas de aprendizaje en línea significarán para Manitoba más tiempo en pantalla para los habitantes de esta provincia, pero con el aumento vertiginoso de los casos de explotación infantil, se alienta a los padres a tener discusiones honestas sobre la seguridad en Internet. Durante el año pasado, el Centro Canadiense para la Protección de la Infancia ha visto un aumento masivo de casos de explotación infantil desde abril. Dicen que esto se debe a que más jóvenes pasan más tiempo en línea. Desde abril del 2020 tienen un aumento del 88% en los informes de explotación infantil al centro. Esto incluye a los niños que reciben mensajes e imágenes sexuales de adultos en línea o que son obligados a participar en actividades sexuales. Desde el comienzo del COVID, volviendo a abril, sí vimos un cambio, dice Noni Klassen, directora de educación del Centro Canadiense para la Protección de la Infancia. Cuanto más tiempo de pantalla sin supervisión tenga un niño, podría resultar en una mayor probabilidad de explotación, por lo que se anima a los padres a tener conversaciones con sus hijos sobre su actividad en línea. Es realmente importante tener conversaciones con los niños en formas apropiadas para su edad, dice Klassen. Por otro lado, en Manitoba también se hacen ecos de lo que ha sucedido esta semana en el Capitolio de Estados Unidos. Por ese lado, líderes y artistas cristianos en Norteamérica responden a la violencia en el Capitolio de Estados Unidos. Varios líderes cristianos se están pronunciando contra la violencia del miércoles en Washington, pidiendo paz y oración. Las protestas se convirtieron en disturbios el miércoles por la tarde, cuando algunos de los manifestantes se enfrentaron violentamente con la policía y se abrieron paso hacia el edificio del Capitolio. La violencia dejó 4 personas muertas, según la policía, con una mujer baleada por la policía y otras 3 sufrieron emergencias médicas. El Comité Central Menonita citó las Escrituras al pedir la paz. Las habilidades de diálogo saludable nos ayudan a involucrarnos en formas que reflejan a Dios en nosotros. Es una práctica espiritual ponernos compasión cuando no estamos de acuerdo entre nosotros, escuchar más y hablar menos, según Santiago 1:19. El Comité Central Menonita dice: en este momento de disturbios en la capital de los Estados Unidos, oramos para que estas palabras nuevamente despierten la conciencia de nuestra lealtad principal a Dios y la voluntad de involucrar a otros con amor y compasión. Hasta aquí las informaciones desde Manitoba, Canadá, su corresponsal Heriberto Ayala, para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico, información que llega desde Honduras. Buenos días. Muy buenos días, Juan, y saludos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio El Pacífico. Que Dios los continúe bendiciendo en este 2021. Estas son las noticias con las que comenzamos este nuevo año. Desde el sábado 2 de enero del 2021, varias iglesias evangélicas han anunciado jornadas de oración y ayuno por Honduras, desde las 5 a 6 de la mañana, como las iglesias evangélicas Pentecostés de América y la Iglesia Cristo Centro, ubicada en Tegucigalpa, han elaborado una guía de oración para el 2021. Creemos que Dios nos ha llamado a una madurez espiritual en este tiempo. Los tiempos son difíciles y como cuerpo de Cristo debemos estar enteramente preparados para lo que sea, para lo que esté por venir. Los tiempos son tiempos de alerta. Sed sobrios, sed diligentes y estad firmes y perseverantes en los ejércitos espirituales que nos llevan a una madurez espiritual y que nos permiten hacer la obra y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. Estas fueron unas palabras de inicio de ambos pastores, y con este objetivo se programaron 12 días de ayuno del 4
al 15 de enero del 2021. Y es que el 2021, según estadísticas, será el año con mayor desempleos, violencia, pobreza vivido en los últimos 20 años. Pero nuestra confianza permanece en Dios y Él nos recuerda en Salmos: Él es el Señor, libra a sus siervos y no serán condenados los que en Él confían. Y es que en nuestro país el COVID-19 vuelve a elevar las cifras de contagio, y es que ante las especulaciones sobre el regreso a clases de forma presencial, este regreso a clases a partir del 1 de febrero se hará un pilotaje en las escuelas del país. Así lo informó este lunes el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, que se realizará un pilotaje en un centro educativo de cada departamento de Honduras. El nombre que se le ha dado a la toma de esta fuerte decisión es En Busca del COVID. Y es que la pronta respuesta y molestia por parte de los padres es por la situación del país con respecto al COVID-19. Honduras reporta 7,000 muertos por COVID-19 según las funerarias y 123,369 contagios en 10 meses de pandemia. El COVID-19 ha dejado en Honduras 3,180 muertos confirmados por los hospitales públicos. Ese fue el informe recibido por SINAGER el día domingo. Actualmente 10 médicos están hospitalizados, dados positivos por COVID-19, y es que de 577 nuevas pruebas PCR de los laboratorios procesados, 225 dieron positivo, con las que se elevó a 123,369 el número de personas contagiadas desde marzo del 2020. Por mi parte, esas fueron las noticias desde Honduras. Para Así Marcha el Mundo Evangélico les informó su corresponsal Giselle Castro. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Bueno, soy el pastor Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina, y primeramente quiero desearles un feliz año nuevo para todos. Estamos en los primeros días de este 2021. Mi anhelo es que este año sea un año próspero, un año de bendición para todos y cada uno de los fieles oyentes de la Radio del Pacífico. Y bueno, pasamos a las noticias locales. Un grupo de 30 jóvenes evangélicos arregló y pintó el frente del hospital de la localidad de Cholel, en la provincia de Río Negro, Argentina. Los mismos se reúnen todos los sábados y realizan distintas actividades para ayudar a la comunidad. Luego de haber hablado con el director del hospital, Fernando Micol, le comentaron lo que querían realizar, a lo que no se opuso en ningún momento, y de esta manera empezaron a trabajar en dicho proyecto. El problema no fue pintar el edificio. El sábado, en 4 horas, pintaron todo el frente sin ningún problema. Lo difícil fue que durante 2 meses estuvieron buscando los elementos que necesitaban para el trabajo. Se utilizaron 50 kilos de enduido, usaron mezcla porque la pared estaba bastante deteriorada. Una señora que trabajaba en el hospital, enterada del plan de trabajo de estos jóvenes, quiso colaborar y salió a pedir pintura a los comercios, los cuales colaboraron. Después salieron a ver el color porque habían donado solamente pintura blanca. El colegio médico se hizo presente con dinero para la compra de rodillos, pinceles, cintas y también pintura. Solo fue querer poner el plan en marcha y las ayudas se iban sumando diariamente. Se recordó que estos jóvenes tienen un potencial enorme para la solidaridad. Solo es cuestión de sumarles un compromiso y ellos lo emprenden con total naturalidad. Han ayudado al club de Villa Unión en la misma localidad y lo siguen haciendo, y también brindando ayuda a habitantes que están en construcción de sus viviendas, brindando mano de obra comprometida con el prójimo. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Raquel González, buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú? Aquí las noticias. Israel comienza campaña de vacunación contra el coronavirus. Un artículo por Adir Yanko, originalmente publicado por Ynet News.
El domingo 20 de diciembre, Israel lanzó su campaña de vacunación contra el coronavirus, siendo el personal médico de los principales hospitales del país el primero en la fila para recibir la vacuna. El primer ministro Benjamin Netanyahu, de 72 años, se convirtió en el primer israelí en recibir la vacuna Pfizer para el coronavirus el sábado por la noche, seguido inmediatamente por el ministro de Salud, Yuli Edelstein, de 62 años de edad. Una pequeña vacuna para el hombre, un gran paso para la salud de la humanidad, dijo Netanyahu al recibir la vacuna de su médico personal, el Dr. Zvi Berkowitz. Las vacunaciones se transmitieron en vivo para animar al público israelí a vacunarse, declaró la oficina del primer ministro en un comunicado. Las organizaciones de mantenimiento de la salud, que se dice que pueden administrar hasta 60.000 inyecciones por día, se han visto inundadas por llamadas de israelíes que solicitan vacunarse contra el patógeno. No se dieron indicaciones sobre qué tan pronto el público en general podrá vacunarse. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Tenemos información que llega desde Madrid, España, con José Hernández. Buenos días, mi hermano Juan y amigos de Radio del Pacífico, un saludo cordial desde Madrid, España. Esta semana la controversia surgida debido a actos de vandalismos contra una iglesia evangélica en la ciudad de Santander, en la región de Cantabria, ha traído consigo el que tanto el presidente del Parlamento cántabro como el presidente del gobierno de esta región hayan condenado tal acto en contra de la comunidad evangélica en esa ciudad. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha condenado tales actos vandálicos en los cuales se dañó propiedad de la Iglesia Nueva Vida, así como se dejaron mensajes amenazantes a esa comunidad de fe y su pastor, el reverendo Julio García Celorio. De la misma manera, la alcaldesa de la ciudad de Santander, Gema Igual Ortiz, y el presidente del Parlamento cántabro, Joaquín Gómez, también han condenado estos actos a lo largo de esta semana. Por otra parte, España se prepara para una nueva ola que viene como producto de las diversas reuniones y fiestas de Navidad y despedida de años y Día de Reyes. En estos momentos, España ha tenido casi 2 millones de casos de contagio de coronavirus, con un estimado de entre 52.000 y 90.000 muertos, dependiendo a quién le hagas esa pregunta, como resultado de este virus. Mientras tanto, la Iglesia Evangélica en este país continúa trabajando en forma ininterrumpida para atender a las más vulnerables, tanto en el ámbito de salud como en la gran crisis de desempleo, la cual ha llevado a España a tener casi 4 millones de trabajadores en el paro. Bueno, familia, no hay tiempo para más. Se despide de ustedes José Carlos Hernández. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. El tema de la semana pasada fue confusión social, económica y política. Nuestro invitado fue el pastor bautista Jesús Hurtado Zamudio. Estamos en el Perú iniciando un año complicadísimo, con grandes preocupaciones de la pandemia, de emergencia de salud, pero también con un año de elecciones políticas y la celebración de los 200 años de la independencia nacional. En consecuencia, nuestra realidad hace del Perú un laboratorio que no es susceptible de solución simplemente social. Se requiere tomar muy en cuenta el tema de la conciencia, aquello que es implícito de la ética y la moral, que en política no se practica debido a los altos intereses de los participantes y que mayormente tiene implicancias con los de poder económico, que tiene repercusión de obediencia en los menos favorecidos. En consecuencia, entonces nos referimos a un tema espiritual del ser humano, lo profundo, donde solo interviene lo divino, para entender el bien y el mal, realidad permanente de la vida humana en todas las esferas de la vida, que requiere una identificación plena con la obra de Cristo a favor del hombre muriendo en la cruz, para reconocer sus pecados y pedirle perdón. Civismo es la actitud personal frente a todo lo que nos corresponde cumplir como seres humanos dentro de la sociedad, respetando los deberes y obligaciones que permita el orden y cumplimiento de los servicios básicos
de los que tienen la responsabilidad de gobernar. Compete mucho a la actitud frente al Estado. El cristianismo es la creencia de fe extendida en el mundo bajo la reconciliación del hombre con Dios por medio de Cristo. No es un tema nominal, sino de convicción, de conciencia profunda, que profesa y proclama el Evangelio, constituyendo por tanto una responsabilidad mayor frente a las circunstancias que nos toca vivir en el Perú. Necesitamos orientación profunda sobre el tema de personas profesantes y con experiencia de visión y acción, como nos enseña Nehemías. El tema de hoy, amigas, amigos de Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico, es conciencia cívica evangélica. Y ya contamos con la participación del pastor Pedro Arana Quirós. Pastor Arana, distinguido miembro de la doctrina presbiteriana, que el hombre de la Reforma Juan Calvino con la doctrina de la santidad. Usted que ha sido miembro de la Constituyente del año de 1979, ¿cómo describe el momento social, cívico y político del Perú? Muy buenos días, queridos hermanos de Así Marcha el Mundo Evangélico. Muchas gracias, hermano Juan, por esta invitación, y es para mí muy grato estar con ustedes esta mañana para conversar sobre el tema de la ciudadanía, es decir, de la formación ciudadana y la responsabilidad que tenemos como cristianos. Queridos hermanos, durante los últimos años he dedicado bastante tiempo a leer la carta de San Pablo a los filipenses. La razón ha sido porque hay un texto que se encuentra en el capítulo 1 y el verso 27, que varias veces antes lo he mencionado en algunas entrevistas que he tenido, pero que es un texto muy importante cuando nosotros tratamos de la responsabilidad ciudadana de nosotros, los cristianos evangélicos. En el 1.27 leemos en la versión Reina Valera contemporánea, o Reina Valera también del 60, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que yo vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Lo cierto es que en ese texto hay también una palabra que no ha sido traducida más que por una sola versión evangélica, que es la Reina Valera actualizada. Y la traducción puede ser esta: solamente vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Solamente vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Yo los quisiera invitar a ustedes, hermanos pastores, hermanos creyentes de las diferentes iglesias, que dedicáramos un tiempo para leer con cuidado esta carta de San Pablo a los filipenses, y junto con la carta el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a encontrar algunos asuntos que son sumamente importantes para orientarnos a los cristianos como ciudadanos, y especialmente en nuestra participación que llamamos política, la cual no se circunscribe solamente a poder dar nuestro voto cada 5 años aquí en el país, sino que hay otras responsabilidades que nos asisten. Bueno, hay un texto dentro de la epístola que yo le he prestado una especial atención por la invitación que ustedes me han hecho ahora para tratar este tema. En el capítulo 4 tenemos los versos 8 y 9 y leemos así: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y escribieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Señor de paz estará con ustedes. Y los verbos que se destacan evidentemente son piensen, el primero,
Luego nos hablan también de aprendan y practiquen. Piensen, aprendan y practiquen. Y cuando leemos nosotros la carta, vemos que hay un énfasis muy importante que el apóstol le da al asunto de buscar modelos, es decir, ejemplos, y él mismo se presenta como un ejemplo al ser también seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es que estos modelos son de carácter y de conducta. No solamente son de aprender teorías o de ser modelos de motivación, no. Tienen que ver con el carácter y la conducta de las personas. Modelos de los cuales carece nuestra sociedad peruana hoy. Mientras estuve pensando en estas líneas, me tuve que acordar de estos tristes momentos que pasamos en el mes de noviembre, con 3 presidentes al mismo tiempo. Y de pronto aparecen las imágenes en la televisión del señor Manuel Merino, del señor Antero Flores y del señor Luis Valdés, del Parlamento. Y la confirmación es clara: no son líderes, no son personas que puedan conducir a la nación. Afortunadamente ya no están, y confirman lo que estamos diciendo, la necesidad de un liderazgo aquí en nuestro país que tenga que ver con su carácter y su conducta. En realidad, hay una falta de paradigmas, y esa falta señala el problema ético y moral que tenemos en nuestro país, y nos conduce a considerar un problema crucial en la Iglesia y en la sociedad. Reconocer, en primer lugar, nuestra naturaleza humana caída. Dicho en otra forma, no queremos ser lo que somos, pero tampoco podemos ser lo que queremos. Se trata de un lenguaje teológico, en una versión reformada, que tenemos hasta en la Constitución de nuestro país, la cual nos habla de la incapacidad moral permanente. ¿Qué necesitamos para poder agradar al Dios que se ha revelado a nosotros en la persona de Cristo? Pero pertenecemos al linaje humano, y dicho con suma claridad, como la Biblia lo hace, somos pecadores, razón por la cual necesitamos salvación. Esperábamos con esperanza como ciudadanos que desde el mirador jurídico, una interpretación sabia del Tribunal Constitucional pusiera las cosas en orden. Sin embargo, fuimos defraudados. En nuestra Constitución preferimos hablar de pecado, incapacidad moral permanente, un vocablo moral, que de enfermedad, demencia u otra enfermedad no queremos hablar, es decir, de otra enfermedad del sistema nervioso. En realidad, lo que la Constitución quiere decir es incapacidad mental y física permanente. Y nosotros sabemos que el pecado es locura. No existe en la experiencia humana nada más irracional ni más dañino que el pecado. De esa locura, todos los seres humanos participamos. Para transformar esa realidad no basta la educación. Por supuesto que la educación es muy importante, pero no basta. El testimonio es brutalmente sólido en nuestro medio. Pensemos en todos los presos que tenemos relacionados con delitos contra el Estado. ¿Notamos cuán bien educados son? Comenzando con un expresidente. No basta la educación, necesitamos salvación. Pero la salvación no vendrá tampoco de la ciencia ni la tecnología, que son sumamente importantes para el desarrollo nacional,
¿Por qué no pueden venir de la ciencia y la tecnología? Porque el signo moral, es decir, que sirvan al bien o al mal de la sociedad humana, se lo da el único agente moral que nosotros conocemos en esta tierra, es decir, nosotros los seres humanos. Y resulta que como seres humanos somos impotentes para poder hacerlo siempre bien. De manera que una energía atómica ha podido ser usada para matar millones de seres humanos y podría ser usada también con fines benéficos. En realidad es una visión negativa, si es que pensamos en el Holocausto, en Hiroshima, en Nagasaki, en 3 presidentes en una semana. Estamos frente a un problema muy serio que nos dice que somos pecadores y que necesitamos salvación. De manera que cuando hablamos de ciudadanía, es importante tener estos hechos presentes. Ustedes se vienen acompañando de Radio del Pacífico, es una nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico. En el bloque de entrevistas el tema de hoy es Conciencia Cívica Evangélica. Escuchando atentos la exposición del pastor presbiteriano Pedro Arana Quirós. Pastor, en esta oportunidad le pedimos su opinión sobre la participación de la membresía evangélica para estos tiempos de conflictos, bajo la premisa de ayudar al país a gobernar con testimonio de sabiduría divina para bienestar de la sociedad. Lo escuchamos. Bueno, piensen, aprendan, practiquen. Parece que Pablo, el apóstol, se adelantó a su época. Él sabía por experiencia personal que no somos lo que pensamos, pero lo que pensamos, eso somos. Y adí que escribiera en otra carta, en Romanos, cambien su forma de pensar para que cambie así su forma de vivir. Sabía también que los pensamientos se pueden quedar solo en buenas ideas o deseos si no los llevamos a la práctica. Y por eso es importante que entre el pensar y el hacer, que se aprenda por el precepto y por el ejemplo. No existe discipulado sin esfuerzo. Tampoco ciudadanía digna del Evangelio de Cristo, sin tesón, empeño, firmeza, constancia. Para considerar bien algo, tenemos que pensarlo y continuar pensándolo, considerando con cuidado, reflexionar en todos los ángulos de la situación o de la propuesta. Ahora sabemos que lo que Pablo, el apóstol, va a proponer no es algo privativo de él, ni su creación. Filósofos griegos y latinos ya lo habían expresado. La filosofía moral y los moralistas decían y dicen, pórtense bien, sean buenas personas, seamos mejores seres humanos, aunque algunas de sus metodologías resultaban deshumanizantes. Tal era el caso en el tiempo de Pablo de los estoicos. Tristemente, algunas de esas metodologías han sido incluidas en manuales de algunos grupos cristianos, tanto católicos como evangélicos, que castigan los cuerpos, pero no cambian las mentes, ni tampoco el carácter ni las conductas de los adherentes. La verdad ética dice que debe haber correspondencia entre la conducta y ciertos valores. Esto es de suma importancia cuando pensamos en cómo debemos vivir como ciudadanos en general. Cuando consideramos la ética cristiana, la conducta de los cristianos debe corresponder a la voluntad de Dios, o sea, a valores eternos. Esa voluntad ha sido revelada plenamente en Jesucristo, de quien la Biblia nos da testimonio. Y es aquí donde debemos prestar atención a lo siguiente. En nuestra vida debemos tomar decisiones y regular nuestra conducta en áreas en las cuales la Biblia no es completamente explícita. Nos referimos a preguntas como estas. ¿Debo dejar la universidad para ingresar al seminario? Me lo han hecho algunos jóvenes. ¿Con quién me casaré? ¿Qué criterios debo tener en cuenta
para inscribirme en un partido político, aunque en nuestra situación muchos de los partidos que tenemos en la actualidad son CNP. Yo los llamo CNP, ¿qué quiere decir? Clubs de negocios políticos. De allí lo de vientre de alquiler y de allí que mucha gente menciona a sus propietarios. Es decir, no tenemos partidos políticos. Tenemos gente que ha prostituido la política. Debemos rescatar la actividad política en nuestro país. No voy a pretender dar respuesta a estas preguntas porque no corresponde a esta intervención. Debemos recordar que los cristianos, y recordar constantemente como cristianos, que no toda la vida es religiosa. Repito, no toda la vida humana es religiosa, pero sí toda la vida es espiritual, porque Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y lo adoren en espíritu y en verdad tanto en el templo como en la sociedad, tanto en los actos litúrgicos como en los actos laborales, porque debemos servir al reino de Dios en el lugar que el Señor nos coloque. La pregunta real entonces debe ser, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo vivir? Tanto como participante de la iglesia, como ciudadano, como miembro de esta sociedad. Si bien es cierto que Dios no necesita de nuestros conocimientos para cumplir lo que Él está haciendo en el mundo, también es verdad que no necesita de nuestra ignorancia. Hemos pensado en la preparación que recibió Moisés en Egipto como general del ejército y cómo Dios usó esa capacitación para la liberación de Israel como militar, político, gestor de grandes emprendimientos y más tarde legislador. La gran lección que tuvo que aprender en el desierto, la humildad. Y cuando nosotros tratamos de la formación de ciudadanos, no debemos olvidar el lugar tan importante que ocupa esta virtud en las Escrituras. Cuando nos hablan de Moisés y sobre todo cuando nos hablan del Señor Jesús. Como cristianos no tenemos atajos. Debemos estudiar con cuidado los 10 mandamientos, el sermón de la montaña, el significado de ese texto en el cual San Pablo nos dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y recordar que la Biblia no es un manual que debemos seguir como lo hacemos al comprar una computadora u otro tipo de instrumento. La palabra de Dios es nuestro texto, la Biblia, y el Espíritu Santo es nuestro instructor. Si la leemos, estudiamos con cuidado y estamos dispuestos a obedecer. Y oramos al Señor, porque la oración es la confesión de nuestra necesidad de luz, de dirección y fortaleza personal para cumplir nuestra vocación al servicio del reino de Dios, ya sea en la iglesia como en la comunidad. Entonces la oración y la palabra ocupan lugares importantes en nuestra formación como discípulos y ciudadanos, y como ciudadanos que somos discípulos. Pablo introduce en su carta esta lista que son de autores paganos, que creo que vale la pena considerar, ya los hemos leído, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, etc. Y nos está diciendo que también existen cosas buenas que vienen de gente no cristiana, y que lo que nos toca como cristianos es discernimiento. Por eso aconsejó él mismo, examinadlo todo, retengan lo bueno. Estos textos no quieren decir que no debemos excluir los mejores valores y logros
que el mundo caído tiene que ofrecer y que son reconocidos como buenos y útiles. Las cosas que son reconocidas como buenas y honorables por las mejores personas en este mundo son también dignas de ser cultivadas por nosotros los cristianos. De allí que diga Pablo que todo lo que es digno de alabanza, si hay algo que admirar, que pensemos en ello. No existe nada, absolutamente nada bueno, que no le pertenezca al Espíritu Santo. Y creo, queridos hermanos, que aquí debo terminar. Pensemos que nuestra formación como ciudadanos necesitamos anclarla en la palabra de Dios, ser dirigidos por el Espíritu Santo, poner de nosotros todo lo que el Señor nos ha dado y buscar lo mejor para nuestro país, buscar lo mejor para nuestra sociedad, pidiendo en todo la bendición de nuestro Dios. Que el Señor nos asista en poder seguir pensando sobre la importancia de nosotros como cristianos, de una formación ciudadana. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Muy agradecido a Pastor Pedro Arana por su aporte con vuestra exposición y reflexión del tema Conciencia Cívica Evangélica, aquí en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico. Escúchenos en internet a través de nuestra cuenta de YouTube Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com y por supuesto en nuestra señal abierta a los 640 amplitud modulada. Quien les habla, Juan Leca, en la producción y conducción, les dice gracias por su compañía y sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así Marcha el Mundo Evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.